Hola compañeros, soy Mónica Jerez, estudiante de Contaduría Pública del séptimo semestre de la Universidad Uniminuto. Hoy quiero hablarles sobre las estrategias de solución de conflicto. Entonces, para esto, primero que todo debemos hablar de qué es una resolución de conflictos, en el cual nos dice que es la manera específica o la forma tradicional y no tradicional de gestionar y resolver un tipo de conflicto. Los métodos alternativos de resolución de conflictos son formas como la sociedad civil se convierte en un actor activo dentro de la resolución de sus propios conflictos. Y de esta forma podemos también participar en la resolución de conflictos dentro de una comunidad. Un conflicto es un proceso que se da en la interacción de las relaciones de las personas, donde involucran acciones, pensamientos, valores, necesidades que se expresan de una forma agresiva. Y esto es un hecho inevitable, es decir, que aunque queramos, muchas veces no podemos evitar comportarnos de una manera agresiva. El conflicto es un proceso como resultado de la lucha entre dos o más partes, en el cual el conflicto también nace, crece, se desarrolla, algunas veces muere, pero en la gran mayoría queda estacionario. Por esto, al transcurrir el tiempo, el conflicto vuelve a resurgir. Tenemos dentro de las clases de resolución la negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación. Dentro de la negociación tenemos que es un medio de solución de un conflicto entre las partes con el fin de llegar a un acuerdo o solución de este conflicto. La mediación, entonces las partes llegan a un acuerdo consensual con la ayuda de un tercero, pero ese tercero no tiene gran opinión dentro de este conflicto o mejor dentro de la resolución. El arbitraje es un mecanismo de adjudicación por el cual las partes acuerdan que un tercero resuelva el problema basado en argumentos o pruebas, no solo lo que dice cada parte. Y por último tenemos la conciliación, el cual es un medio consensual similar a la mediación, pero el tercero es más activo y puede proponer fórmulas o medidas de conciliación para poder resolver este conflicto. Por lo cual, personalmente me gusta más este cuarto método y por eso vamos a hablar un poco más de él. Dentro de la conciliación, entonces tenemos que es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero, el cual debe ser neutral y calificado, denominado conciliador. La conciliación también es un procedimiento con una serie de etapas por la cual debemos pasar, a través de las cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o determinado como conciliable por la ley encuentran la manera de resolver a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Es decir, que la conciliación también tiene un proceso judicial, el cual se apoya en resoluciones o leyes. Los elementos de la conciliación tenemos que debe existir un conflicto, debe existir la capacidad de las partes para poder resolver ese conflicto, debe tener la intervención de un conciliador, intención de solucionar el conflicto, manifestación para conciliar y por último y el más importante es la efectividad del acuerdo
de resolución del conflicto. Las opciones que tenemos es una que es de libertad de acceso, satisfacción de las partes, efectividad de resolución, ahorro de dinero de las partes, control de procedimiento y sus resultados y, sobre todo, confidencialidad. El procedimiento que se lleva a cabo es primero hacer una presentación de la solicitud de resolución del conflicto. Luego se hace una asignación del conciliador o juez quien llevará el proceso de conciliación. Tercero, se califica el asunto, es decir, se mira la prioridad por la gravedad de ese conflicto que se está presentando. Luego se hace una citación de las partes para una audiencia de conciliación donde se presentan las causas o las pruebas que causan ese tipo de conflicto. Y por último, se hace un registro o un acta de los acuerdos que se hacen para poder arreglar el conflicto que nos llevó a esa conciliación. Gracias por la oportunidad. En una próxima oportunidad.